Bien, dijimos que dentro de los gráficos, para las variables cuantitativas continuas o numéricas continuas, que son aquellas que tienen siempre valores intermedios entre ellas, se grafican a través de un gráfico especial que se denomina histograma, en donde el rango de los valores de esa variable cuantitativa continua se agrupa en intervalos de igual amplitud. Aquí tenemos ejemplos de dos histogramas en donde lo que estamos viendo es la distribución de los empleados, por ejemplo, de una determinada empresa, según la edad. Entonces, en esta distribución de frecuencias que se denomina así, cada franja etaria está representada por un intervalo que es en amplitud iguales a los otros y que los que permite ver cómo se distribuyen los grupos de edad a través de los empleados, por ejemplo, de esa empresa, y donde claramente podemos ver entonces cuál es el rango de edad predominante en esa distribución. En el caso de la izquierda vemos claramente que en esta empresa la distribución de los grupos de edad indica que la franja de 30 a 39 años es el que mayor representación tiene entre los empleados de esa empresa, y en esta otra, al graficar la distribución de las edades en la empresa, en los empleados, encontramos que esta empresa tiene una población de empleados jóvenes que predominan alrededor de una franja predominante entre 30 a 34 años de edad, pero que también se podría extender entre los 25 a los 39 años de edad. Entonces, claramente, lo que representa la variable cuantitativa continua es cada rectángulo representa un segmento de edad y la suma de esos rectángulos representa entonces la cantidad o frecuencia de los individuos. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que es un histograma, cuando estamos representando una distribución de frecuencia de edad que hemos tomado de una muestra de una población, en donde claramente podemos preguntarnos si esta población es joven o envejecida. Claramente podemos ver que es una población joven porque predomina en las franjas etarias que están alrededor de los 25 o 26 años. Mientras que lo que representa población anciana es prácticamente inexistente. Bien, en un histograma entonces es muy importante el punto medio de cada intervalo. En este caso lo que estamos viendo es un histograma de valores de presión arterial, en donde tenemos un rango de valores de presión arterial, en donde claramente vemos que la presión arterial que predomina y que es predominante en esta población, en esta muestra, oscilan alrededor entre los 118 y 129 milímetros de mercurio. Muy bien, pero el promedio de presión de cada intervalo está dada por este punto medio del mismo. Y este punto medio del intervalo de clase del histograma es muy importante porque con esos puntos medios del intervalo de clase de cada rectángulo del histograma podemos dibujar una curva que se denomina polígono de frecuencias. Luego de haber hecho el polígono de frecuencias, quitamos el histograma y claramente podemos ver una representación de la distribución de la edad, por ejemplo, de esta muestra de población, en donde vemos claramente que en el área debajo de la curva o debajo de la línea vemos cuál es la edad predominante en esta población respecto a la distribución de la misma, donde claramente observamos que es una población joven que predomina alrededor de los 30 a 34 años. Para calcular el polígono de frecuencia, lo que hay que unir son los puntos medios de cada intervalo del histograma. Esta es la manera correcta de unir los puntos medios de cada
intervalo del histograma. Fíjense que esta es la manera incorrecta. Obviamente los paquetes estadísticos hacen esto de manera automática, porque ustedes tienen que tener claro que el polígono de frecuencias, que nos permite ver en qué franja de edad, en qué franja de presión, de acuerdo a qué tipo de variable cuantitativa continua estén estudiando, en dónde están los valores predominantes. Y se puede hacer a través de la construcción del polígono de frecuencia luego de la construcción previa del histograma. Aquí tenemos otro ejemplo claro de una distribución de una población según la edad, que es predominantemente joven, en donde claramente lo muestra tanto el histograma como el polígono de frecuencia, donde la edad predominante está alrededor del 25-26 años. Bien, además del histograma, para graficar algunos indicadores de medida de tendencia central y de dispersión que vamos a ver en la próxima clase, como son la mediana, los cuartiles y los valores extremos, que representan los indicadores de las variables cuantitativas continuas, se puede graficar a través de lo que se llama un gráfico de caja y línea o box plot en inglés. En lo que se grafica en este gráfico es, en este rectángulo, lo que se observa en la línea central es la mediana. ¿Qué es la mediana? Como vamos a ver en la próxima clase, es el valor de la distribución que divide a esa distribución en dos partes iguales. O sea, es el valor de la distribución por el cual el 50% de los datos están por debajo de este valor de la mediana y el otro 50% están por encima de este valor de la mediana. O sea que el valor de la mediana, que también se denomina cuartil 2, es el valor que divide la distribución de frecuencias en dos mitades iguales. Y está representado por esta línea central de la caja del box plot. A su vez, además del valor de la mediana, que es una medida de tendencia central, hay otras medidas que se denominan medidas de posición, que se denominan cuartilos. Cuartilo 1 y el cuartilo 3, por ejemplo. El cuartilo 1 representa el 25% de la distribución y el cuartilo 3 representa el 75% de la distribución de la frecuencia que estamos observando. Y este es el valor mínimo de la distribución y el valor máximo de la distribución. Y después tenemos lo que se denominan valores extremos, cuando tenemos una distribución de frecuencia en donde hay valores extremos, como por ejemplo tenemos una distribución de frecuencia de edad normal que va por ejemplo de 5 años a 70, 75 años por ejemplo, y de pronto tenemos valores extremos donde hay sujetos que tienen 105, 120, 130 años por ejemplo. Ese sería un valor extremo en este caso, un outliers en inglés. Lo importante entonces es que el box plot lo que pretende graficar son indicadores que son las medidas de tendencia central y medidas de dispersión, que lo da la altura del rectángulo, y las medidas de posición. Para poder entender entonces el box plot, primero tenemos que estudiar todas estas mediciones que vamos a ver en la próxima clase. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que nos están diciendo el box plot, por ejemplo, con la mediana. Si estamos mirando la mediana de edad, por ejemplo, en la muerte por la causa accidente de tránsito, y en el box plot midimos la mediana de edad por las otras causas, y esto lo que está midiendo aquí es la franja etaria que va de 0 años a 100 años. Claramente vemos que en el accidente de tránsito la mediana de edad es muy joven, comparada con la mediana de edad al morir de las otras causas. Y si a su vez subdividimos esta variable que es causa por otra variable que sería sexo, por ejemplo, claramente veríamos a través del box plot que la mediana de edad de las mujeres y la mediana de edad de los hombres al morir por otras causas claramente es mayor en las mujeres que en los hombres. Mientras que cuando tomamos accidente de tránsito según sexo, claramente vemos que los hombres mueren más jóvenes que las mujeres, según la mediana de edad. Obviamente hay muy poca diferencia, pero esto es lo que reflejan las box plots
respecto a los indicadores de tendencia central, dispersión y posición. Otro gráfico o diagrama que ustedes deben conocer también es el diagrama de dispersión, que es un gráfico en donde lo que se confrontan y se correlacionan son dos variables cuantitativas. En este gráfico se usa para saber si existe algún tipo de relación o patrón entre dos variables cuantitativas. Se llaman también scattergram y son útiles para verificar ese tipo de relaciones, si existen o no. Cuando uno grafica dos variables cuantitativas en este tipo de gráficos, lo que se genera es una nube de puntos. Esa nube de puntos puede o no tener un patrón. Puede ser totalmente anárquica o no, puede tener algún tipo de patrón en un sentido o en el otro. Aquí tenemos un diagrama de dispersión o scattergram donde se confrontan dos variables cuantitativas. Se confronta en el eje de las X el porcentaje de mujeres que saben leer, o sea, de 0% de mujeres que saben leer al 120% de las mujeres, o al 100% vamos a poner, de las mujeres que saben leer. ¿Y qué se confronta en esta población respecto al porcentaje de mujeres que saben leer? La otra variable cuantitativa que se confronta contra esta es la fertilidad, o sea, el número de hijos por mujer. Y entonces, cuando confrontamos estas dos variables cuantitativas, lo que buscamos es encontrar un patrón. ¿Hay un patrón en esta nube de puntos? Claramente hay un patrón, donde se ve que a medida que aumenta la edad de el porcentaje de mujeres que saben leer, cae el número de hijos por mujer. Este diagrama se muestra una relación lineal negativa. Al aumentar esta variable, disminuye esta otra. Esto es lo que se llama un gráfico de diagrama o de scattergrams. Aquí tenemos otro diagrama de dispersión que se utiliza en los estudios ecológicos, que ya vamos a ver, en donde se confrontan estas dos variables cuantitativas. Fíjense en el eje de las X que ponemos porcentaje de mujeres alfabetizadas, de 0 mujer alfabetizada a 100% mujer alfabetizada. ¿Contra qué confrontamos esta variable? Contra otra variable que es la esperanza de vida femenina en años. ¿Esta nube de puntos es anárquica o tiene un patrón? Sí, tiene un patrón lineal, positivo, en el scattergram. A medida que avanza el porcentaje de mujeres alfabetizadas, ¿qué pasa con la expectativa de vida? Aumenta. Una relación lineal en sentido positivo. Este es el sentido de los gráficos de diagrama de dispersión que se utilizan en lo que se llama estudios ecológicos, que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Y aquí tenemos otros ejemplos de lo que sería el scattergram. Cuando uno a esa nube de puntos que tiene un patrón le genera una recta, vemos entonces la recta de correlación. Cuanto más pendiente tiene esa recta, mayor es la correlación entre una variable y la otra. Lo veremos en el estudio ecológico. Estos otros ejemplos. Ese gráfico de dispersión, a esa nube de puntos se le construye una recta y hay un indicador que muestra la pendiente de esa recta, que se denomina indicador R o indicador R de Pearson, R cuadrado, que nos da un valor que va de probabilidad de 0 a 1. 0 no existe correlación y a medida que vamos avanzando a 1, mayor correlación. La mayor correlación es 1 o menos 1. En este caso de gráfico de dispersión, que estamos confrontando en una población la cantidad de fluoros por partes por millón del agua corriente contra el número de caries en dientes permanentes de los trabajadores examinados. Claramente, ¿qué es lo que vemos? Un patrón de relación negativo. A medida que aumenta la fluoración del agua, ¿qué pasa con las caries? Disminuye el indicador. Y fíjense el gráfico de correlación. 0.79, casi 0.8. Muy cerca de la máxima correlación. O sea que podemos atribuir prácticamente
el 70% de la caída de las caries dentales podría ser atribuido, según este contexto del paradigma lineal, a la fluoración del agua. Muy bien, y aquí tienen algunas otras consideraciones respecto a los gráficos en las que no me voy a detener. Y finalmente recuerden que para presentar los datos y la información de una manera ordenada y que pueda ser leída y autoexplicable, tenemos las tablas, los gráficos, pero también tenemos los mapas que se crean con el sistema de información geográfica, donde que se muestra la distribución geográfica de un evento, tanto en números absolutos como porcentajes, y hay otro tipo de indicadores como son las tasas. Y son útiles para demostrar la diferencia que puede haber de riesgo respecto a un evento de salud en diferentes áreas. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la estratificación de las provincias según ingresos per cápita, donde agrupamos el ingreso per cápita en las provincias en 4 grupos, donde fíjense, el grupo 4 es el que tiene el menor ingreso con respecto al grupo 1 que tiene el máximo ingreso, y claramente ese valor de promedio del ingreso luego lo graficamos en la provincia, y claramente podemos ver en un mapa cuáles son las provincias del país que tienen más ingresos y menos ingresos, cuáles son las provincias más pobres y las menos pobres. Fíjense la importancia del mapeo del sistema de información geográfica, el mapeo de los eventos o de los indicadores. Los sistemas de información geográfica sirven para ubicar en un mapa, por ejemplo, servicios de salud, definir áreas de programática de influencia, áreas de salud, y saber cómo se distribuyen los efectores de salud en esas áreas, para saber cómo planificar los servicios de salud. Y también los sistemas de información geográfica sirven, por ejemplo, para el estudio de brotes. Por ejemplo, cuando queremos estudiar en un área de salud respectiva, por ejemplo, aquí en el área del Piñero, un ejemplo del área problemática que está el Piñero en la ciudad de Buenos Aires, un brote de meningitis, en donde los casos los podemos representar con diferente tamaño, la diferente magnitud. Cuanto más grande el cuadrado, más la cantidad de casos, y entonces vemos el patrón de distribución del brote de meningitis y en detalle, que nos permite saber si hay agrupamientos o no de esa distribución, para saber dónde se concentró el brote en esa comunidad en particular.